Muy buenos días, mi nombre es Josué Gutiérrez y el día de hoy voy a exponerles sobre bienes y sus clasificaciones según la normativa costarricense. Entonces, es importante iniciar por el concepto de qué se considera un bien. Básicamente hay diferentes clasificaciones, todo está regulado en el Código Civil de Costa Rica y para iniciar con el concepto de bien hay que irse al artículo 253 del Código Civil. Básicamente se menciona que los bienes consisten en cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Entonces aquí ya el artículo nos viene dando ciertas clasificaciones que vamos a explicar más adelante. Entonces, en otras palabras, el concepto de bien es todo aquello que pueda tener un valor económico y ser objeto de propiedad o de derechos en una relación jurídica. Y esto es importante porque hay que hacer la diferencia que es un bien y que es una cosa. Una cosa puede ser algo muy general, pero es algo que no tiene relevancia jurídica o patrimonial. Si sí lo tuviera, ya no se considera una cosa, se consideraría un bien, ¿verdad? Entonces, esa es una diferenciación de que para que sea bien tiene que tener relevancia jurídica y patrimonial. Entonces, puede ser, ejemplo, una casa, un terreno, un vehículo, una obra de arte, entre muchos otros que ya vamos a ver más adelante. Entonces, eh, entrando ya a lo que son tipos de bienes reconocidos por el derecho costarricense, vamos a iniciar tal vez desde los más conocidos, están los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, iniciando con los bienes inmuebles, la normativa menciona de que se pueden considerar bienes inmuebles ya sea por su naturaleza o por su disposición de ley. Entonces, por su naturaleza, están las tierras, los edificios y demás construcciones, las plantas mientras estén unidas a la tierra, los frutos provenientes de las plantas, y también están los que son por disposición de ley, por ejemplo, las servidumbres y demás derechos reales sobre inmuebles. Pero de forma general, un bien inmueble eh, es todo aquello que no pueda moverse sin ser destruido. Es decir, es algo que está estático o está adherido a la tierra. Es algo que usted no puede movilizar sin dañarlo. Entonces, esa es una definición tal vez que es más fácil entender cuándo se considera un bien inmueble. Nuevamente, ejemplos, una finca, una casa, una plantación se consideran bienes inmuebles. Por otro lado, están los bienes muebles, que estos están regulados en el artículo 256 del Código Civil. Este lo que nos dice es que todas las cosas o derechos no comprendidos en los artículos anteriores son muebles. Entonces, básicamente aquí es por descarga. Aquí es todo lo que no es inmueble, se considera mueble. En el tanto, tenga valor patrimonial y que pueda ser objeto de propiedad, ¿verdad? Con la diferenciación que hicimos al inicio de la presentación. Entonces, esto incluye todo aquello que sí puede trasladarse de un lugar a otro sin destruirse, así como también los derechos o acciones sobre bienes muebles. Entonces, un ejemplo puede ser un vehículo, una computadora, joyas, todos esos se consideran bienes muebles. También lo son las acciones de una empresa o títulos de valores porque recaen sobre bienes muebles. Entonces, nuevamente, esta es como más general porque casi que es descartando lo que es inmueble y todo lo demás se considera un bien mueble. Ahora bien, hay otras clasificaciones que el mismo Código Civil menciona. En el artículo 157 dice que las cosas muebles o los bienes muebles se pueden dividir en fungibles y no fungibles, en consumibles y no consumibles. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Básicamente un bien fungible son los bienes muebles que pueden reemplazarse por otras de la misma especie. Calidad y cantidad, ejemplo, el dinero, el arroz, el café y el petróleo. Por ejemplo, el dinero puede ser fácilmente reemplazado. Por lo tanto, el dinero se considera un bien fungible. Hay bienes no fungibles, que básicamente es que tienen características únicas que las hacen irreemplazables. Por ejemplo, una obra de arte. No sé, pensemos en la Mona Lisa, por ejemplo, es una obra súper reconocida que no puede ser reemplazada. Solamente existe esa. Si se destruye, no habría otra. Entonces, ese se considera un bien no fungible. También hay bienes consumibles, que son los que se destruyen o agotan con el primer uso, es decir, solamente se consumen una única vez, por ejemplo, la alimentación, la gasolina, etcétera. Y también están los bienes no consumibles, que son que pueden usarse repetidamente sin perder su esencia. Por ejemplo, una maquinaria que se puede seguir utilizando reiteradas veces, mobiliario, joyas, etcétera. Una joya, por más veces que se use, pues va a seguir teniendo el valor y no es que va a dejar de funcionar. Entonces, ahí está la separación de que es un consumible y no consumible y un bien fungible y no fungible. Todas estas son características, recordemos, de bienes muebles. Y hay otra clasificación
que era con lo que iniciábamos también en la definición de que era un bien mueble, que básicamente son los bienes corporales o incorporales. Estos están regulados en el artículo 258, donde dice que las cosas corporales son todas, excepto los derechos reales y personales, que son cosas incorporales. Entonces, tal vez interpretando esto de una forma más sencilla, los bienes corporales son las cosas que tienen existencia física, que son perceptibles por los sentidos. Ejemplo, un edificio, una joya, un carro, un libro. Mientras que los incorporales son los derechos reales o personales que no tienen existencia física, pero que pueden tener valor económico. Ejemplo, una marca registrada. Una marca registrada no tiene una existencia como tal, pero sí tiene un valor económico y un valor patrimonial para la compañía. Un derecho de autor, una patente o una acción de una sociedad, todos estos son bienes incorporales. También los bienes incorporales, al no tener una existencia física, hay otras leyes que pueden complementar ciertas regulaciones, por ejemplo, la ley 6883, que es de derechos de autor y derechos conexos, la ley de marcas y otros signos distintivos, la ley de patentes de invención, entre otras. Finalmente, tenemos lo que son los bienes con relación a las personas. Estos pueden clasificarse entre públicos y privados. Los bienes públicos básicamente son los que pertenecen al Estado y están destinados al uso común a un servicio público. Ejemplo, las carreteras, los parques, edificios gubernamentales. Estos bienes públicos no pueden venderse ni embargarse mientras mantengan ese destino de bien público. Mientras que los bienes privados, pues claramente son tal vez los más fáciles de identificar, son los que pertenecen a particulares, sea personas físicas o empresas, o también pueden pertenecer al Estado, pero cuando estos no estén destinados al uso público, es decir, el Estado puede tener bienes que los puede estar alquilando o tener un arrendamiento donde un tercero sea el que los utilice y entonces ya eso pasa a considerarse un bien privado para efectos jurídicos, aunque le pertenezcan al sector público. Entonces, por ejemplo, un edificio arrendado, o en el caso del particular, las oficinas, una vivienda, etcétera. Entonces, como podemos ver, los bienes pueden tener varias clasificaciones. No es que se van a encasillar solamente en una. Por ejemplo, una vivienda es un bien corporal porque tiene existencia física, es un bien no fungible, ¿verdad? Porque se puede utilizar en reiteradas ocasiones y es un bien inmueble dada su naturaleza. Y así se pueden hacer pues una serie de clasificaciones. Pero ¿por qué es importante jurídicamente la clasificación de los bienes? Pues básicamente la clasificación tiene efectos jurídicos directos en las relaciones patrimoniales. Dependiendo, por ejemplo, desde el punto de vista de transmisión de la propiedad, la forma de transferir un bien inmueble es diferente a la forma de transferir un bien mueble. Un inmueble requiere escritura pública. Un bien mueble normalmente se realiza una simple entrega y no requiere escritura pública. Puede haber una excepción, como son los vehículos, de que sí requiere trámite ante el registro nacional. Pero una joya, si uno compra una joya, por ejemplo, no requiere escritura pública. Entonces es transferible de una forma más sencilla. También por un tema de garantías reales, que los inmuebles, por ejemplo, se pueden hipotecar, pueden responder ante el banco ante un crédito. Los bienes muebles no se hipotecan, sino lo que tienen es una prenda, por ejemplo, un vehículo, ¿verdad? Si uno saca un financiamiento para un vehículo, el vehículo queda prendado, no queda hipotecado. Después, también para efectos impositivos, para efectos de registro, hay que identificarlos correctamente. Por ejemplo, los inmuebles pagan impuestos sobre bienes inmuebles. Todos los que tenemos propiedad tenemos que pagar anualmente o trimestralmente el impuesto sobre bienes inmuebles. Los bienes muebles no se inscriben y no tienen que pagar normalmente un tributo, aunque hay cierta normativa tributaria que sí les establece obligaciones ante ciertas actividades, ya sea bienes inmuebles y de bienes muebles, y también por un tema de protección jurídica. La clasificación determina qué normas la aplican, qué leyes aplican, y en sí pues, le permite tener claridad sobre los derechos también y obligaciones que tienen en función del bien o de la clasificación y el tipo de bien. Entonces, ya para finalizar, como conclusión, la clasificación de los bienes no es meramente teórica, realmente permite organizar de una mejor manera el patrimonio, determinar los derechos y las obligaciones, dar esa seguridad jurídica para todas las partes, que en derecho es lo más importante, garantiza la seguridad en cualquier transacción que se vaya a realizar, comprender la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporables, públicos y privados, y hay otras, es fundamental para interpretar contratos, garantías,
tributos y todo el régimen patrimonial costarricense.